Bien, pues vamos entonces a la clase. Hoy tenemos el cuarto mandamiento, ¿no? Quiero mencionar, porque ya lo mencioné también en clases anteriores, que los primeros tres mandamientos que ya revisamos, en donde se habla del objeto de la adoración, los modos o medios de la adoración y la actitud ante la adoración en los tres primeros mandamientos. Luego hay un salto a partir del quinto que tiene que ver con esta situación, digamos, horizontal, ¿cierto? Pero comenté que hay un mandamiento transitorio, un mandamiento en medio, ¿no? Que va llevándonos de la mano poco a poco hacia la parte en donde tiene que ver ya con el prójimo, con nosotros, esta relación que hay con nosotros. Porque después del cuarto mandamiento, ya empieza: honra a tu padre y a tu madre. Ya tiene que ver con esto: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, etcétera. Ya tiene que ver con nosotros, en nuestra comunión, en nuestra relación, en donde también cada mandamiento es violentado sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, buscamos cumplirlos. Entonces, este mandamiento que tenemos ahora es transicional. No por eso rompemos con la característica de encontrar en ellos las verdades profundas, las prohibiciones explícitas y los deberes implícitos. Aunque este mandamiento no empieza con un no, es más afirmativo el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 16 días trabajarás. Luego hay un no hagas en él, ¿no? Entonces vamos a revisar eso a lo largo de esta exposición de el cuarto mandamiento. Quiero comentar también que vamos a tomar 3 clases para este mandamiento. La primera clase, que es hoy, vamos a revisar la vigencia del mandamiento, porque es importante que lo tengamos en la mente, la vigencia. ¿Sigue vigente o no el mandamiento de guardar el día de reposo? La siguiente clase vamos a ver el cambio de día, porque algunos de ustedes tienen que pensar: en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el día de reposo era sábado. Entonces, ¿por qué ahora nos reunimos en domingo? ¿Estamos irrespetando el mandamiento? ¿Lo estamos rompiendo? Bueno, aun y cuando nosotros estamos segurísimos que el domingo es el día del Señor y el reposo de Cristo, tenemos que estudiar por qué, ¿no? Es decir, no solamente es importante hacer las cosas correctas, sino además con las razones correctas, con la argumentación correcta. Y al final vamos a revisar la parte más difícil del mandamiento, es cómo guardar el día de reposo. ¿Qué cosas? Ahí están las prohibiciones y los deberes. ¿Cómo guardar el día de reposo? ¿Será que el día de reposo tiene que ser guardado a partir de lo que yo creo que debe de ser? ¿Hay alguna directriz en la Biblia que diga exactamente cómo lo debemos de guardar, qué debemos y qué no debemos hacer? Si lo hay, lo vamos a estudiar al final, en la tercera parte de este análisis de este mandamiento precioso, ¿no? Así que lo primero que hacemos es afirmar o empezar a analizar la vigencia de este mandamiento. Nos queda claro, hermanos, nos queda muy claro que el mandamiento es vigente. Nos queda claro que aquí estamos, ¿no? Tan es evidente que aquí estamos. Pero ya mencioné, no solamente tenemos que afirmar lo que hacemos, sino que tenemos que buscar toda la argumentación por lo cual lo hacemos. Hace muchos años en una iglesia yo enseñé por qué hacemos lo que hacemos en el culto. No solamente queremos dar por sentado que lo que hacemos es correcto, sino que tenemos que encontrar las razones por las que lo hacemos, porque al encontrar las razones, entonces queda muchísimo más claro, ¿no?, la razón por qué hacemos tal o cual cosa, ¿no? Nos queda clarísimo, ¿no? Nos queda completamente claro. Por ejemplo, en este asunto, la iglesia presbiteriana dice que las mujeres no deben de ser ordenadas como pastoras. Y yo he escuchado a alguna persona que dice: las mujeres no pueden ser pastoras. Me parece muy bien. ¿Por qué? No sé por qué, pero no deben de ser pastoras. Sí, eso es absurdo. Me parece que es importante que lleguemos a conclusiones definidas con argumentaciones correctas. ¿Sí me explico? No solamente es una postura denominacional, es esta, y porque así ha sido toda la vida, pues así lo seguimos creyendo, pero no tenemos las razones, la argumentación, los elementos para sostener alguna afirmación teológica, ¿no? En el culto, por ejemplo, ¿por qué hacemos llamamiento a la adoración? ¿Por qué confesión? ¿Por qué la intercesión? ¿Por qué es tan larga la oración? ¿Por qué en la Santa Cena hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué son tan aburridas? ¿Por qué no son más alegres? Es decir, ahí detrás de todo esto decimos: esto hay que seguir haciéndolo, pero lo que quiero es llevar el pensamiento hacia
por qué lo estamos haciendo. Así que la vigencia del cuarto mandamiento, no hay duda. Todos los que estamos aquí afirmamos que sigue vigente este mandamiento del día de reposo. La postura de la Iglesia Reformada es esa. La postura oficial de la Iglesia Reformada es que sigue vigente el día de reposo. Quizá algunos de ustedes piensen, pues nadie duda de eso, pero creo que sí, hay quienes dudan de esto. Vamos a revisar 3 objeciones y después una argumentación a favor de la vigencia del día de reposo el día de hoy. Entonces, las 3 cuestiones o las 3 objeciones, ¿verdad?, acerca contra el día de reposo son estas. La primera, ¿no? Hay quienes dicen, Cristo es nuestro reposo. Vamos a analizarlo. La segunda, ¿verdad? Vamos a revisar en esta segunda objeción, ¿no?, que todos los días son santos. Esa es otra objeción. Y la tercera, eso es cosa de judíos, ¿no? Entonces, 3 objeciones. Ustedes incluso lo que acabo de decir, ¿verdad?, pueden pensar que nosotros no tenemos ninguna objeción, pero quiero que estudiemos estas 3 objeciones porque en el mundo evangélico, en el mundo cristiano existen. Y muy discretamente y casi inconscientemente muchas personas de nuestra iglesia y de la Iglesia Evangélica Reformada sigue pensando en alguna de estas objeciones y por eso el día de reposo es, ¿verdad?, es mi día, es lo que yo quiera hacer, es para hacer compras, es para terminar de ver la serie de Netflix, es para pasarla con la familia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar esas objeciones, estos elementos a partir de las 3 objeciones que vamos a conversar ahora. Nos queda claro entonces que es vigente, pero vamos a ver esas 3. La primera fue, Cristo es nuestro reposo. El texto sobre el cual descansa esta primera objeción es el que está en Hebreos 4, versículo 3. Así que alguien que me haga el favor de leer este pasaje, Hebreos 4, versículo 3. Y alguien más que me ayude a buscar Mateo 11, 28. Pero lo que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Muy bien. Fíjense nada más lo que dice el texto. Quiero decirles que el contexto es Cristo, sin duda. El libro de Hebreos es característicamente cristocéntrico. Bueno, todos los libros, ¿no?, de la Biblia son cristocéntricos. Pero aquí este tema, este pasaje también, desde luego, es cristocéntrico. Muy importante hablar de este asunto porque está hablando acerca de aquellos, ¿verdad?, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan haberlo alcanzado, etcétera, y va a hacer una mención específica acerca de Cristo como hijo de David, pero va a centrar esta atención. Y el texto dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Dicen los que tienen esta primera objeción, que siendo Cristo nuestro reposo, ¿no?, entonces no es importante tanto guardar el día como tener una fe acerca de Cristo como nuestro reposo. Ahora, ¿dónde se ve sutilmente esta objeción, aun y cuando no sea verbalizada? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, ¿no?, yo no necesito ir a la iglesia. La verdad es que no tengo que guardar ese mandamiento. Cristo es mi reposo. Y en mi casa, en la soledad de mi casa, yo puedo estudiar la Biblia, cantar, orar en mi casa cualquier día y ya está, cumplo con el mandato, porque Cristo es mi reposo. No tengo que buscar este día, no tengo que dedicar nada en este día, porque Cristo es mi reposo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de repente decir a alguien, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo en casa me quedo, ¿va?, ahí hago mi devocional el domingo, ¿no?, porque al fin y al cabo Cristo es mi reposo. Este tipo de objeciones son muy comunes y muy sutiles porque las personas que piensan de esta manera están transgrediendo el mandamiento, porque además la Biblia con toda contundencia dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Así que entonces dicen, no, Cristo y yo estamos súper entendidos. Yo me acuerdo de un hermano que tenía a su hijo y le decía al papá, vamos a la iglesia, vamos al día del Señor, vamos a congregarnos. Y él decía, yo no necesito congregarme, no necesito respetar ese día, porque para mí Cristo es
mi reposo. Y yo voy a dedicar este tiempo todo el día a pensar en Cristo, a cantarle a Cristo, a orar a Cristo, y ese es mi día de reposo. Fíjense qué pseudopiedad es esta. Es decir, que una persona que piensa de esta manera, con este pensamiento, está haciendo lo que él quiere, no lo que Dios quiere. Y aun y cuando suena piadoso, aun y cuando suena, qué bárbaro, me decía este hermano, mi hijo es más santo que todos los que están en la iglesia. Porque, pastor, si uno está de rodillas todas las mañanas y el domingo, no, hombre, está arrodillado, clamando al Señor, ¿no? Y canta y está en una comunión plena, mejor que cualquiera de la iglesia. Claro, el papá no se entera qué hace el hijo después de que él se va. Pero, ¿no? Dicen, es que ahí está. Ahora, evidentemente, aunque suena muy piadoso, el argumento se cae por tierra porque evidentemente está transgrediendo el mandamiento sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Esa es la primera objeción que me parece que es muy importante considerar. Ninguna cosa que se cumpla en Cristo queda abolida, ¿no? Es decir, que algunos que argumentan acerca de que Cristo es mi reposo, dicen, en la llegada de Cristo quedó abolido, o sea, roto, quedó cancelado, clausurado el mandamiento del cuarto mandamiento. Ya queda clausurado, ¿no? Porque Cristo vino y una vez que estando a Cristo aquí, Él es mi reposo. Ahora, quiero decir, por cierto, que ciertamente Cristo es nuestro reposo. Sí lo es, ¿no? Sí lo es. Cristo es nuestro reposo. La otra argumentación que va ligada de este pasaje es el que está en Mateo 11:28. ¿Alguien ya lo vio? Sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ok, aunque ahí no dice cuándo, dice un hábito, una devoción, no un hábito, ¿no? Es decir, que cuando yo tengo una dificultad, voy a Cristo, ¿verdad? Estoy trabajado y cargado y Él me hace descansar. La palabra descansar es la misma palabra en griego que es la palabra hebreo para reposo. Descansar, reposo. ¿Se acuerdan que reposo es, verdad? Que 6 días trabajó y hará toda su obra y el séptimo día es de reposo. Nosotros entendemos la palabra reposo como descanso, como paz, como tranquilidad, como sentarnos a descansar. Bueno, pues dice aquí que los detractores del día de reposo dicen, dado que Cristo es nuestro reposo, nosotros venimos a Cristo y Él nos hace descansar, hagamos lo que hagamos. Entonces ven en la venida de Cristo un cumplimiento del reposo y entonces lo suplen, lo sustituyen, dejan el día de reposo porque aparentemente con una falsa piedad siguen a Cristo. Pero no todo lo que tiene cumplimiento en Cristo ha sido cancelado. Por ejemplo, el matrimonio. Nosotros sabemos que en el matrimonio hay una representación, ¿no? Figurativa, pero muy linda, del matrimonio, en donde Cristo es el esposo y la esposa es la iglesia. En el matrimonio está cumplido un tipo de Cristo, que es justamente el esposo, ¿verdad? El esposo, ¿no? Esta relación matrimonial es una representación de Cristo. Pero cuando los matrimonios, ¿verdad? Cuando Cristo vino, no dejaron de casarse las personas, siguieron casándose, ¿no? Porque en el cumplimiento de la venida de Cristo no quedó clausurado el matrimonio. Todo lo contrario, el Señor en las bodas de Caná confirma el acto matrimonial. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Así que esta objeción de que Cristo es nuestro reposo no es válida para nosotros. Segunda objeción, porque quiero llegar a las ordenanzas de la creación en este día. Segunda objeción, todos los días son santos. Sí, no sé si han escuchado esto, ¿verdad? Es que todos los días son santos. ¿Saben qué escuché yo alguna vez? De un pastor de la iglesia presbiteriana en algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Dijo, ¿no? Le dijo a alguien, mira, no te preocupes, no te quieres reunir el domingo con nosotros, no hay problema. Como todos los días son santos, escoge un día. Ese día, guárdalo. Entonces, 6 días, por ejemplo, dice, yo escojo el martes, ¿no? Entonces, el martes va a ser mi día de devoción con el Señor, martes. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, son 6 días. El séptimo es el martes. ¿Sí me explico? Es decir, todos los días son santos. Así es que no es tan importante cuándo, con que aparte es uno. Y eso se ha escuchado. Eso sí lo he escuchado yo, ¿verdad? No importa qué día,
pero con que apartes uno. Sobre todo con las personas que trabajan los domingos. Yo era pastor en una iglesia en Playa del Carmen, a 3 cuadras del mar. Ese es un dato al margen, ¿verdad? Ahí cerquita del mar del Caribe, por cierto, junto a la Quinta Avenida. Y allá en Playa del Carmen, mucha gente trabaja en domingo por el tema de la hotelería. Es decir, la hotelería es muy demandante, especialmente los fines de semana, ¿no? Y decían ellos, yo trabajo el domingo, pero teníamos 3 cultos en domingo, no 2. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y había quienes trabajaban en la mañana y venían al culto de la tarde, y hay quienes trabajaban en la tarde y venían al culto de la mañana. No había excusa. De que podían venir, podían venir. Ahora, por supuesto, estaban trabajando. Ahí hay un debate en el cual yo no quiero entrar, ¿verdad? Porque por encima del trabajo está el mandamiento. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. Me parece a mí que cuando a mí me obligan a trabajar el domingo, tengo que decir no, porque el domingo es día del Señor, no es día del patrón. Ahora, si no tenemos de otra, bueno, pues a lo mejor hay que hacerlo, pero hay que tener en la mente que ese día no es del patrón, sino es un día del Señor. Había este debate y entonces algunas personas dijeron, todos los días son santos. Todos los días son santos. Cualquier día que nos reunamos, entonces es día del Señor. Sin embargo, la objeción no puede ser aplicada para nosotros en el estudio reflexivo de la palabra. Evidentemente tenemos que afirmar una verdad. Todos los días son días de Dios. No hay un solo día que no le pertenezca a Dios. Todos los días tenemos que tener una actitud de devoción, de adoración y de glorificación al Señor. Nosotros, amados hermanos, no tenemos vida secular. Toda nuestra semana es en relación con Dios. Estamos en función del reino toda la semana. No hay duda de esto. Todos los días le pertenecen a Dios. Fueron creados por Dios. Pero hay días específicos, o hay un día específico que es santo para Dios. Algunos dicen, no, todos los días son santos. No todos son santos. No quisiera con esto decir que los otros días podemos hacer lo que nos dé la gana y el único día en donde tenemos que ser como muy santos es el domingo. No. Estoy diciendo, todos los días son del Señor, todos los días tenemos que glorificar al Señor, todos los días estamos en función de Dios, pero hay un día santo. Un día santo. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Vamos ahí, ¿no? Que es importante. Perdón, capítulo 2, Génesis 2, 3. Alguien que lo lea, por favor. 2, 3. Y bendijo Dios a José y lo santificó, que en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense nada más el énfasis. Dice el texto, bendijo Dios el día séptimo, lo bendijo el séptimo y lo santificó. ¿Hay algún lugar en la Biblia en donde diga, bendijo Dios el día primero y lo santificó? No. ¿Y bendijo Dios el día segundo y lo santificó? No. ¿El día tercero? No. ¿Cuarto? No. ¿Quinto? No. ¿Sexto? No. Pero el séptimo sí. Es decir, hay una mención específica, concreta, definida, de que el séptimo día es santificado por el Señor. Es declarado por el Señor santo. Por eso nosotros hablamos de la santa convocatoria. Somos llamados, ¿verdad?, por el Señor para reunirnos porque es la santa convocatoria. El domingo, después veremos el cambio de día, pero para nosotros el día de reposo, el domingo, esta ordenanza, este día es santo porque el Señor lo santificó. Él lo apartó y dijo, este es el día. Así que cuando alguien dice, bueno, yo no puedo el domingo, pero voy a juntar a mi familia el miércoles en la noche y vamos a atender nuestro culto y está liberado el asunto. Yo diría, el Señor no santificó el miércoles, ni el lunes, ni el martes. Ahora que tengan un devocional con la familia el miércoles, está bien, pues háganlo toda la semana. ¿No? Vale la pena. ¿Está mal hecho eso? No, está perfecto. Hay que hacerlo, vale la pena, pero no es un día santificado por el Señor. Ciertamente todos son los días del Señor, pero el Señor solo santificó uno. Y fue el séptimo día.
Es el día en donde todas las personas tenían que servir al Señor de un modo, de una manera completamente especial. Cuando sucedió esto, Adán y Eva en el huerto del Edén, evidentemente no había pecado todavía, y entonces el Señor les dio para trabajar todo el día, para reproducirse también les dio la tarea, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Pero tenían que reposar un día. ¿Adán y Eva podían escoger el día de su reposo? No. Era el día que Dios había santificado. El ejemplo mayor es Dios, porque Él mismo descansó el día de reposo y lo santificó. Así que no es cierto que todos los días son santos. Hermano Miguel. Bueno, nada más para que nos aclaremos todos, las argumentaciones que usted estaba ayudándonos a encontrar en la palabra, pues prácticamente son las argumentaciones que la denominación o grupo adventista da, desde que no han cambiado y ya de reposo algo. Claro. La secta de los adventistas, lo vamos a hablar cuando hablemos del cambio de día, ¿no? Esa es una cosa muy bueno, muy importante, porque ellos han divinizado el día del Señor y no al Señor del día, ¿no? Han sacralizado tanto el día que ellos presumiblemente se quedaron en la ley en el Antiguo Testamento, no contemplaron la resurrección de Cristo y entonces se quedaron con esto arraigado y entonces idolatran el día el sábado, ¿no? Por encima del Señor que modificó. Lo vamos a ver, sí, vamos a llegar a eso. No ahora, pero vamos a llegar a eso. Pero buena anotación. La otra cosa, una argumentación que me encanta, bueno, no me encanta pues, pero me parece que es bien un poco absurda, es que dicen que el día de reposo es cosa de judíos. No, esa es cosa de los judíos, ¿no? De los judíos. Llama mi atención porque el asunto del día de reposo como cosa de los judíos tiene una argumentación absurda. Miren, todas las cosas que están a partir del Éxodo para allá, una vez que está conformado el pueblo de Israel y a través específicamente de Judá, pudiésemos decir que son cosas de judíos. Ahora les tengo una pregunta. ¿Abraham era judío? Y es el padre de los judíos. Pero judío no era. ¿Por qué? Porque Abraham, ¿verdad?, existió antes de Judá. Él tuvo a Jacob y Esaú, ¿no? Voy a decir, posteriormente vinieron Jacob y Esaú. Jacob se convierte en Israel, ¿no? Y Jacob va a tener 12 hijos y uno de sus hijos es Judá. Y caminaban en el desierto con una bandera de león de la tribu de Judá. Y de allí el apelativo nacional, étnico más bien, de judíos. Ahora, Abraham, judío, no era. Y nosotros cantamos, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Muchos hijos tuvo y no sé qué, ¿no? Nuestro padre Abraham. Claro, sí, por supuesto es el padre de la fe, no tenemos ninguna duda de esto. Sin embargo, Abraham no era judío. ¿Podemos nosotros achacarle alguna situación a Abraham y decir, no, es que Abraham era judío? ¿Es cosa de judíos lo de Abraham? ¿La circuncisión es cosa de judíos? Sí lo es, pero no partió a partir de los judíos, sino antes de los judíos con Abraham. Ahora, los judíos adoptan esto porque es un mandato de parte de Dios, porque Dios había dado este mandamiento del pacto en Abraham y toda su descendencia, en donde estaban involucrados sin duda los judíos. Ahora, diciendo esto, la pregunta es, ¿el día de reposo es de judíos? La respuesta es no. El día de reposo no necesariamente es de judíos. Otra pregunta, ¿el matrimonio es de judíos? No lo es. Hay una cosa muy interesante a la cual vamos a recurrir, porque cuando hablamos de este asunto, entonces nos tenemos que remontar a la historia del mandato. La historia del mandato es sumamente importante, muy importante, porque tanto el día de reposo como el matrimonio y otras cosas nos remiten a la historicidad de la exigencia. Vamos a Marcos 10.
Marcos 10. Voy a leérselos. Esto tiene que ver con el matrimonio, ¿eh? Sirve para que los matrimonios estén muy abusados con este texto. Marcos 10, ahorita voy a leerlo yo desde el primer versículo. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado, estamos hablando de Cristo, del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, ¿no? Y luego dijo, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Vamos a parar ahí. Estos hombres, ¿no? Los fariseos, expertos en la ley, presumiblemente conocedores del Antiguo Testamento, ¿no? Los fariseos podían presumir que eran doctores en la ley. Cuando digo doctores en la ley, no estoy hablando de las leyes civiles, en la Torá, en el Pentateuco. Esos doctores de la ley llegaron para tentar a Jesús y le dijeron, ¿es posible repudiar a la mujer por cualquier causa? Lo que les estaba diciendo es, ¿puedo divorciarme de mi esposa por lo que sea? No me hizo bien la comida, no planchó bien mi pantalón, me miró feo, qué sé yo, cualquier cosa. Y Jesús dijo, no, Moisés mandó esto por la dureza de su corazón. Es decir, estaba tan endurecido su corazón que tuvo que legislar sobre el asunto. Y tuvo que legislarlo, ¿no? Pero fue resultado de la dureza de su corazón. Estaban hablando del matrimonio y el rompimiento del matrimonio. Pero llama la atención lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ahora, fíjense nada más. El matrimonio está remitido a la creación, al principio, ¿no? Dice, en el principio, al principio de la creación, varón y hembra los creó. Está hablando del principio. Así que el matrimonio está referido al principio. Así que cuando hablamos del principio, no estamos hablando de cosas de judíos. Estamos hablando de órdenes de parte del Señor que deben de prevalecer para el resto de la humanidad y el resto de los tiempos hasta que Cristo venga. El mandamiento del día de reposo está completamente referido en el Antiguo Testamento en el pasaje que acabamos de leer de Génesis 2, ¿no? Porque dice ahí que el Señor reposó y en el séptimo día y lo santificó. Allá está el registro del mandamiento de honrar el día de reposo, santificar el día de reposo. Si es que esta argumentación de que es cosa de judíos no es posible. Pero vamos a ver una argumentación que es donde quiero detenerme un poquito más de tiempo, hasta donde nos dé. ¿Cómo fue cómo fue instituido el día de reposo? Y tenemos que decir que fue instituido en la creación, es decir, desde el momento de la creación. Hay un concepto que yo he repetido con algunos de ustedes y en algún momento, un concepto muy lindo que nosotros tenemos que aprender. Es alta teología, pero tenemos que aprenderlo. Este concepto del que vamos a hablar ahorita es un concepto teológico que se llama las ordenanzas de la creación. Y voy a tratar de explicar este tema de las ordenanzas de la creación. Primero, las ordenanzas de la creación son órdenes dadas por Dios antes de la llegada del pecado. En Génesis 3:1 está la entrada del pecado. Un versículo antes no hay pecado. No lo hay. Pero antes de Génesis 3:1 ya no hay pecado, después empieza el pecado. Las ordenanzas de la creación son todas aquellas cosas que Dios instituyó como algo que va a permanecer por toda la eternidad y para toda la humanidad. Por toda la eternidad y para toda la humanidad. No solamente para los creyentes,
sino para toda la humanidad por toda la eternidad. Allí el Señor establece 4 ordenanzas que son completamente necesarias y que siguen vigentes hasta hoy y que no hay manera de que puedan romperse, porque fueron creadas antes del pecado. A eso le llamamos ordenanzas de la creación, en el sentido de que Dios pone orden en la creación, pero por otro lado da instrucciones precisas para que esto suceda. ¿Cuáles son estas ordenanzas de la creación? Nos vamos a ir en orden cronológico como está narrado en Génesis. Así es que vamos a Génesis 2 para revisar las ordenanzas de la creación. Miren, Génesis 1, Génesis 1. La primera ordenanza registrada en el Antiguo Testamento, particularmente en Génesis, entre Génesis 1 y 2, tiene que ver con la procreación. Esa es una ordenanza de la creación. ¿Qué dice el versículo 28 de Génesis 1? Y les bendijo Dios y les dijo: multiplicad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso, ahí está. Primera ordenanza es la procreación. Dice la Biblia aquí, les dijo Dios: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra. Ahora, esa es una ordenanza de la creación. No voy a entrar en detalles, pero si hay personas que dicen, yo no voy a tener hijos, están transgrediendo la ordenanza de la creación. A menos que no se pueda por un tema de salud o, ¿no? Me parece que rompen con no con el mandamiento, pero con esta ordenanza. Porque la tarea es, ¿no? Crecer es multiplicarse, ¿no? Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Ahorita nosotros diríamos, no, pues ya nos pasamos. Y los chinos, ya nos pasa. Pero hay un equilibrio maravilloso porque los que mueren nacen. Bueno, cuando unos mueren, otros nacen. A veces nacen más de los que mueren. Tendríamos que apurar a los que están por morir para que nos dejen hueco, ¿verdad? Pero hay como una especie de equilibrio, ¿no es cierto? Pero esa es una ordenanza de la creación. Ahora, ¿esa ordenanza de la creación sigue vigente hoy o no? Hay algunos que llaman mandato cultural a esto. No vamos a entrar en los detalles del mandato cultural, pero estamos hablando acerca de la procreación. Esa es una ordenanza de la creación. No hay ningún lugar en la Biblia, cuando entró el pecado, que dijera Dios, a partir de este momento, dejen de multiplicarse. Eso no pasó. Eso no pasó, ni va a pasar. Nosotros tenemos 3 hijos, ¿no? Y hubiéramos tenido más, pero ya no se pudo. Mi hija quiere 6. Hoy día, la gente dice, qué irresponsables. Pero quizá tendríamos que decir qué bendición, ¿no? No estoy diciendo que los que tienen 1, 2 o 3 son pecadores. No estoy diciendo esto. Pero quiero decir que el mandamiento, la ordenanza sigue vigente. Ahí está. Es una ordenanza, pues, de la creación que va a permanecer por todas las personas y por todas las edades. Es decir, que esto no es solamente para los creyentes. Hasta los no creyentes pueden tener hijos. Está permitido. Porque una ordenanza es para toda la humanidad y para toda la eternidad. Primera ordenanza de la creación es la procreación. Segunda, el versículo 2-3 del capítulo 2 que ya leímos, ¿no? ¿Qué dice entonces? Dios el día séptimo, la hora que hice, reposó el día séptimo, de toda la hora que hice, bendijo Dios el día séptimo, y santificó porque en él reposó de toda la hora que había hecho en la creación. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo es la segunda ordenanza de la creación. Está antes del pecado. Antes. Así que entonces el día de reposo es una instrucción, pero quiero que lo noten, para toda la humanidad en toda la eternidad. El día de reposo no solamente es para nosotros. El día de reposo es para el no creyente también. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el no creyente evidentemente no acata esta disposición porque el no creyente no cree en Dios. Sin embargo, la carga sigue en ellos. De todas maneras, es una ordenanza de la creación. Déjenme explicar rápidamente que ahí en Estados Unidos, en algunos lugares,
entienden este mandamiento de honrar, santificar el día de reposo, no hacen nada, pero tampoco tienen empleados que hagan nada, aunque los empleados no sean cristianos. No van a restaurantes para que los meseros no les sirvan. Es decir, tienen un concepto del día de reposo a partir de la ordenanza de la creación, en donde entienden que no solamente es para ellos, sino que es para toda la humanidad durante todo el tiempo. Esa es una ordenanza de la creación. Hermana Pati, ¿iba a decir algo? Ah, ya, correcto. Entonces es, ¿no?, una ordenanza de la creación. Ya llevamos dos, la procreación y el día de reposo. Tercera ordenanza de la creación, el trabajo. Versículo 15 del capítulo 2. ¿Qué dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía que trabajar. Lo puso en el huerto y no lo puso el Señor allá en el huerto para que cruzara sus brazos, ¿verdad? Y que viera cómo maravillosamente crecía el huerto. Tenía que labrar, tenía que trabajar. Hay algunos que dicen que Dios hizo el trabajo como castigo. ¿Han oído eso? ¿No? Hasta hay una canción, ¿verdad? Mucho. No. La verdad es que antes el hombre no trabajaba, ¿verdad? Todo le era dado, ¿verdad? Ya Adán y Eva iban caminando en el huerto, iban agarrando a la fruta y volvía a crecer y no pasaba nada, ¿verdad? No, había trabajo. Así que el trabajo es una ordenanza de la creación para toda la humanidad de todos los tiempos hasta la eternidad. Es una ordenanza de la creación. Esto fue instituido antes del pecado. No es verdad que a partir del pecado el Señor entonces le dijo con el sudor de tu frente y a partir de ahí existió el trabajo. No, señor, el trabajo estaba antes de la caída y es una ordenanza de la creación. Esa es la tercera ordenanza de la creación. La cuarta, en el versículo 24. ¿Qué dice? Por tanto, que cada hombre padre de su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio. El matrimonio. La procreación, el día de reposo, el trabajo y el matrimonio son ordenanzas de la creación. Esto fue instituido por Dios antes del pecado. No es consecuencia del pecado, sino es antes del pecado. Pero la pregunta que teníamos al principio era, ¿sigue vigente el mandamiento para nosotros? Lo primero que tenemos que deducir es, dado que es una ordenanza de la creación, vigente sigue. Sí. Pero también se modificó eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, Pablo dijo que los que se pudieran, no sé, abstener, que podían no casarse. Sí. No es una concesión, ¿eh? Sí, claro. Incluso él dice, mejor que se queden como yo, ¿no? Pero ¿sabes qué dice el texto en 1 Corintios? Dice, a menos que tengan el don de la continencia. Si no tienes el don de la continencia, dice él, mejor es casarse que andarse quemando. Y cuando dice andarse quemando, no es quemarse socialmente, como nosotros, ya se quemó, ¿no? Dijo algo y ya se quemó. No, es arder de pasión. Es mejor casarse que andarse quemando, es que arda de pasión. Ahora, ¿hay personas que tienen el don de la continencia? Sí, pero déjenme decirles una cosa al respecto para ahondar en esto. Las personas que tienen el don de la continencia, ni por aquí, ni tantito pasa una relación sexual. Ni siquiera lo piensan. Y pueden permanecer célibes toda su vida. Pero siendo un don, tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo y el extendimiento de su reino. Si su continencia no contribuye a la edificación del cuerpo, no es don. Porque ustedes saben que los dones tienen este propósito. Así que una persona soltera, nosotros conocemos una mujer que escribió incluso un comentario de la confesión de fe o del catecismo, Winabel, no me acuerdo, algo así. Soltera toda su vida, soltera. Tenía el don de la continencia toda su vida. ¿Y saben qué? Sirvió al Señor toda su vida. Sigue sirviendo al Señor. Todavía vive, sigue sirviendo al Señor. Está edificando con sus dones, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Solterita.
Ni por aquí le pasa la posibilidad de algo. No puede, ella no veía a un muchacho y decía, ay. No le pasaba. A menos que tenga el don de la continencia, dice él, mejor es casarse. Si no lo tienes, es mejor casarse que andarse. La hermana Oti, ese es un ejemplo maravilloso, ¿verdad? Por eso hay que comprar su casa, ¿no? Para eso. La hermana Oti, siempre. Pero mi problema es que se modificó así como el otro que me han dicho. O sea, que primero era para todos, pero después por nuestro Pecado. se pudo modificar y es una cosa. Por aquí sí está el mandamiento, se casa. Se casa, sí. Sí, la verdad es que incluso, ¿no? En la creación, que acompaña esta ordenanza de la creación, el Señor vio al hombre y ¿saben qué hizo Dios? Que empezó a ver. No, el león no. No, el chimpancé tampoco. No, pues la guacamaya menos. Y no halló ayuda idónea para él. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Ahora, eso es antes del pecado, ¿eh? No se halló ninguna ayuda idónea para él. Ninguna. Ahora, si dice Dios, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, por obvia deducción es malo que el hombre esté solo. Y entonces el Señor, ya sabemos la historia, ¿verdad? De la costilla de Adán forma a Eva, ¿no? De Adán, ¿qué dije yo? De Adán. Es que me traiciona el subconsciente. Por ejemplo, los que no se pueden casar porque no se les hace. O sea, porque yo conozco muchos que se quedan así, pero porque nunca nadie los quiso o algo así. Y ya, Nadie los quiso. No, tienes toda la razón. No, tienes toda la razón. Pero vamos más al extremo. Una persona con síndrome de Down. Se han casado, ¿eh? Pero una persona con un problema grave no se casa nunca. Dice Martin Lloyd Jones, que escribe sobre este tema particularmente, dice que el misterio es, que está envuelto en un misterio, a las personas que no pueden, por algún tema físico de enfermedad, casarse. ¿Será que Dios les dio el don de la continencia? No lo sabemos. Pero los misterios de Dios son tan grandes que entrar en esos detalles me parece que donde la Biblia calla hay que callar. Pero sin duda alguna, la instrucción es esa. Pero de todas maneras, el pecado ha traído como consecuencia que sucedan este tipo de cosas para que no se cumpla el mandato. Sin duda alguna. Porque alguna degeneración, alguna cosa, tiene que ver con el resultado del pecado, sin duda alguna, ¿no? Y hay personas que no tienen ninguna enfermedad y que no encuentran pareja nunca. Seguramente no la están buscando o no están confiando en Dios, pero normalmente, ¿no? Son personas que tienen dentro de sí algún pensamiento de no encuentra a nadie, ni tampoco nadie me hace caso, pero tampoco lo buscan porque están contentos así como están. Pero es un tema sumamente interesante. Pero no estamos hablando del matrimonio. Regresamos, así como que vuelta para atrás, ¿no? Siendo el día de reposo una ordenanza de la creación, tenemos que afirmar que entonces ese mandamiento no empieza en Éxodo 20. Pero para ser muchísimo más claro, vamos a este texto de Éxodo 20 y vamos a analizar algunas palabras que son significativas. La primera palabra que encontramos en Éxodo 20 es acuérdate. ¿No? No dice a partir de hoy, no. Acuérdate. Trae a tu memoria, ¿no? Acuérdate del día de reposo. Lo que está haciendo el Señor es afirmando lo que estaba en la ordenanza de la creación, lo que ya estaba establecido. Y le dice al pueblo, acuérdate. Insisto, no dice a partir de hoy, el séptimo día, no, acuérdate. Y lo lanza como lo veíamos en Marcos con el matrimonio, cuando Jesús dijo, al principio de la creación no fue así. Casi es la misma intención que lo que hace aquí, ¿no? El Señor con Moisés. Acuérdate del día de
reposo. ¿Y para qué me voy a acordar del día? Justo lo que dice Génesis 2, que el Señor descansó y santificó el séptimo día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El ejemplo mayor lo tenemos en el Señor. Él lo santificó, Él reposó ese día. Tú acuérdate de ese día y para ti también santifícalo. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. Ahora, algo que tenemos que notar es que el texto, lo que no dice el texto, acuérdate de la hora y media del Señor, ¿verdad? No, las 2 horas del Señor para santificarlas. Déjenme decirles que hoy día los creyentes santificamos la hora y media del Señor. Bueno, ustedes no, los que no vinieron. Gracias. No dice que santifiquemos el día y la hora y media, pero muchos creyentes hoy lo que hacen es justamente cumplen. El domingo vamos a la iglesia, qué bueno que hay culto a las 9 porque terminamos a las 10:30 y quedamos con todo el domingo libre para nosotros. Y santificaron su hora y media. El texto dice, acuérdate del día de reposo, ¿no? El día, todo el día, y santifícalo. Santifícalo. Y nosotros lo que hacemos es que ocupamos un poquito de tiempo nada más. ¿Sí, Rosy? Oiga, pastor, me surgió una duda porque aquí mi Biblia, si es de una validad, dice, trae una anotación en ese mandamiento, ¿se acuerdan del día de reposo? Traía ahorita una letra que dice D, y abajo trae las anotaciones y dice 28, aquí equivale a sábado. Sí. Claro, por supuesto. Y desde luego que así, aquí equivale a sábado en ese texto. Claro, estamos hablando del Antiguo Testamento, todavía no venía Cristo, todavía no resucitaba Cristo, todavía Cristo no instituía una fecha diferente. Sí, sin duda, ahí equivale a sábado. Tengo que afirmarlo sin lugar a dudas. Equivale al sábado. Por eso vamos a ver después por qué pasó lo del cambio. Porque ahora nosotros nos reunimos en domingo y no en sábado, ¿no? Así de bote pronto tengo que decir que nosotros nos reunimos el domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Porque Cristo, ¿no? Justo se reunía para adorar al Señor, ¿no? El primer día de la semana, que es el día que resucitó, ¿no? Porque sabemos que el primer día es domingo, ¿no? Y entonces ese día, ¿no? Y hay mucho ejemplo en el Nuevo Testamento en donde decía, ¿no? Que el primer día partieron el pan, etcétera, etcétera. Pero sí, si tienes toda la razón, aquí equivale a sábado, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que entonces, ¿verdad? Acuérdate, haz memoria, trae a tu mente, ¿verdad? El día de reposo para santificarlo. Como dijimos también nosotros que una ordenanza de la creación es el trabajo, aquí está uniéndolo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tenemos que trabajar. No significa que tenemos que tener un trabajo remunerado. Lo que significa es que tenemos que ocuparnos en nuestras cosas, diligentemente. Esto trae 2 consecuencias. Una, que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser laboriosos, sin duda, toda la semana, 6 días. 6 días trabajarás, es importante, hay que tener laboriosidad. Pero lo que sigue, y harás toda tu obra. Mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Y no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿No es cierto? Es decir, lo que está diciendo son 6 días para ti. ¿Saben cuántas personas hoy día dicen, es que el domingo es para la familia? Es para mí, es el único día que tengo para hacer compras en el súper. Trabajo toda la semana. Es el único día que tengo para hacer el súper. Es el único día que tengo para descansar porque estoy tan agotado de mi trabajo de 6 días. Y el domingo quisiera levantarme tarde y quedarme en pijama todo el día porque quiero descansar. El reposo no necesariamente significa negligencia, sino que el reposo es para santificar el día y entregárselo al Señor.
No solamente hay personas que piensan que el domingo es el único día que pueden descansar. Lo que hay detrás de esto es que están pensando no en Dios, sino en uno mismo, en sí mismo. Mi descanso. Es el día que puedo visitar a mi familia. Es el día que puedo dedicarlo para mí. Incluso yo conozco esposos que le dicen a la esposa que viene los domingos a la iglesia, es que ese día es para mí como esposo, para nuestros hijos. Vamos a caminar, vamos a pasear. Es más, allá en el parque oramos juntos. Es mi día, es nuestro día. Eso está fuera del contexto de la Biblia. Es que ese día tengo cosas que hacer. Hay una familia que yo conocí. Yo les preguntaba, hermano, ¿por qué no vinieron sus hijas a la iglesia? Ay, pastores, que tienen un examen tan difícil el lunes que ellas querían venir, pero yo les dije, nada, se quedan a estudiar, porque lo que yo quiero es tener hijas responsables. Pues estás por mal camino. El camino es equivocado, porque tienen 6 días para hacer toda su obra. El séptimo es para ser santificado, porque es el día del Señor. Y no hemos caído nosotros en ese error. No hemos ocupado nosotros el domingo para hacer nuestras cosas a veces. Sí, claro, por supuesto, desde luego. Pero tenemos que ser conscientes de que el día del Señor es para Él. Ahora, con esto quiero decir lo que he dicho en los otros mandamientos. Esto nos hace ver que es imposible cumplir con el mandamiento. Entonces, ¿mandé? ¿Yo? Ah, sí, claro, por supuesto, pero estoy sirviendo al Señor, estoy en eso. ¿No? Pero nuestras cosas hay que hacerlas, estoy haciendo las cosas del Señor, por cierto. No, hay que hacerlas en 6 días. Toda la obra. Eso significa que tendríamos que hacer planes para que complete mis tareas en 6 días, para que el día de reposo sea para el Señor. Y somos culpables de romperlo. No es posible cumplirlo cabalmente. Hermanos. Porque tenemos trabajo los domingos en la mañana. Sí. No hay un culto en la tarde. ¿No hay qué? No hay un culto en la tarde. No, pero hay esto. Ahorita está aquí. Esto podría ser. Sí. Sí, claro. Ahora, déjenme decirles una cosa al respecto de esto, hermano. Y tengo que ser muy puntual. Incluso la confesión de fe lo contempla. Que eso lo voy a hablar más adelante, pero lo adelanto un poco. ¿Qué hay de los doctores en los hospitales? ¿Qué hay de la policía? ¿Qué hay de un bombero que se está incendiando una casa el domingo? ¿Le van a decir al edificio, ay, pues no les puedo salvar la vida porque es día del Señor? Evidentemente no. Pero el Señor cuando le espetaron, cuando le dijeron, oye, pero si tú estás sanando y tus apóstoles también el día de reposo. Y entonces el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. Si, por ejemplo, nosotros el día de reposo nos encontramos con que hay una persona en invalidez total, en indefensión, y esa puesta su vida en riesgo y decidimos atenderla y no venir a la iglesia, estamos haciendo lo que el Señor quiere, porque misericordia quiero, no sacrificio. Los doctores, si le hablan a un doctor, ¿verdad? El domingo y dice, es que tengo esta situación, es urgente, tiene que operar, tiene que ir. Porque misericordia quiero y no sacrificio. La policía, los bomberos, los médicos, etcétera, ¿verdad? Están haciendo una labor de misericordia, el bien común. Y el Señor explica eso, ¿verdad? Oye, es que tus apóstoles están sanando en día de reposo. Sí, pero déjenme decirles que los hombres no fueron creados para el día de reposo, sino el día de reposo para los hombres. Por lo tanto, misericordia quiero y no sacrificio. Hay un mal concepto, hay un mal entendimiento. ¿Pero qué hay de los demás? Alguno me podría decir, bueno, pues yo me tengo que quedar a ayudar a mi perrito porque está enfermo, misericordia quiero y no sacrificio. Buscar pretextos es muy fácil. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que queda claro en el mandamiento es que el día de reposo es completo y es para santificarlo. Insisto, es dificilísimo cumplirlo. Muy complicado. Muy complicado. Yo me fui a comer hoy fuera a un lugar y por mi ida a comer a un lugar hice que trabajara una mesera, un capitán de meseros, un cocinero, etcétera. O sea, es difícil romper con cumplir cabalmente con este mandato.
bien difícil. Pero otra vez, si para nosotros fue difícil, hubo quien lo cumplió. Y ese fue Cristo. Y por Él somos justificados delante del Padre. Lo cual no significa que, bueno, pues entonces, como diría, ¿verdad? Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. No, no, hay que procurar su cumplimiento. Hay que luchar por su cumplimiento. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, en el afán y en el anhelo de cumplir con el mandato. Hoy, de hace casi menos de un año, pero en un tiempo de 8 meses quizá para acá, había un culto en la mañana y luego nada. Terminaba el culto y todos a hacer sus cosas. Conozco iglesias en donde el pastor dice: hermanos, cancelamos la actividad de la tarde el domingo para que lo dedique a su familia. Está transgrediendo el mandato, además promoviendo la transgresión. ¿Y qué pasó? Pues lo que sucedió fue que hicimos otro culto. ¿Y qué pasó? Que hicimos una clase. Y todos ustedes han estado casi todo el día aquí. Eso no los debe de hacer sentir mal, sino debe de hacerles sentir que están en el intento del cumplimiento del mandato. No juzgaremos a los demás. El Señor conoce a cada quien. Pero lo que sí es cierto es que entre más conocemos y más conscientes somos de esto, más procuramos cumplir con lo que el Señor ha establecido para nosotros, ¿no? Pero si escuchan un día, se van a alguna iglesia, a otra iglesia, y el pastor les dice: hermanos, solamente tenemos en la mañana actividad, la tarde dedíquelo a su familia, me parece que ahí no es. Ahí no es. Y si tuviéramos la necesidad, como parece ser que habrá, de tener un tercer culto en la mañana, tendremos un tercer culto en la mañana. Hoy tuvimos casa llena en los 2 cultos. En los 2 cultos. Si nosotros quisiéramos reunir a los dos cultos en uno solo, simplemente no cabemos. ¿Y qué tal? ¿Hubiera necesidad de un tercero? Un tercero. Y alguien me dijo: pero pastor, tendría que predicar 3 veces. Sí, claro. Por supuesto. Y si hubiera un cuarto, 4 veces. Y si todo el día tuviera que hacerlo, habría que hacerlo. Porque el día es del Señor. A Él le pertenece. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? La próxima vez que nos veamos, ¿por qué se cambió el día? Del sábado al domingo. Pero eso sucederá, no, en 3 semanas, ¿no? La semana que entra no, la otra tampoco. La otra de resurrección sí vamos a reunirnos, pero vamos a tener la narrativa que nuestro hermano Giancarlo está preparando muy conscientemente. Ya lo estoy aquí. ¿No? Y vamos a tener un tiempo de devoción bueno, ¿no? Preguntas, comentarios. Hermano Jorge. Sí, con relación a lo que decía de las disfunciones y nacimientos, los seguros estudiosos dicen que en la actualidad, ¿verdad? Dicen que nacen 4 o 3 niños según Paragamitian y mueren 8. O sea que hay más nacimientos que muertes. Por eso decía que hay que animar a los que están por morir para que se pongan las pilas. Yo soy candidato, porque yo tengo un infarto, yo soy candidato, yo tendría que ponerme las pilas. Yo estuve en una iglesia, digo eso así entre paréntesis, en donde había más muertes que nacimientos. En menos de un mes atendí como 20 funerales. Sí. Sí, lo que sea, pero había muchas muertes. Y decía, bueno, aquí, y no nacían niños, entonces, ¿qué? Eso sí, claro. Pero imagínense en la pandemia, debió haber cambiado un poco, ¿no? En verdad, sí, porque la pandemia se llevó muchísima gente. Es parte del equilibrio de Dios, me parece. No hay nada que se escape de sus manos, de su control, de su decreto, ¿no? De todas maneras, las 4 ordenanzas de la creación, ¿se acuerdan, no? La procreación, el día de reposo, el trabajo y el matrimonio. Todo antes del pecado. Por eso son instituciones, el matrimonio es una institución divina y fue antes
del pecado. No fue así como, pecaron, ahora se casan. No, no, no. Antes. Bueno, eso sonó. Bueno, hoy día también, ¿verdad? Suele suceder. Hermanos, me siento muy contento de que estemos en esta clase. Van a haber 2 semanas de espacio. Los videos están grabados. Sería bueno repasar en la medida de lo posible alguna clase que quede en duda, porque se nos puede olvidar. Y el próximo vez que nos veamos en la clase, por lo menos 2 o 3 personas más diferentes a repetir los 10 mandamientos de memoria, ¿no? ¿Alguien quiere anotarse de una vez para saber quién en 3 semanas me los va a decir de memoria? Hermana Lili. Sí, 3. Giancarlo, Yuali y mi hermana Elisa. Ahí está. Ya está, ¿eh? Y falta mi hermano Tacho de una vez, ¿no? O sea, ¿quién dijo? ¿Pau dijo? ¿Sí? Perdón que se había levantado su mano. Ok, su papá se la levantó. Ya estamos, ¿eh? Mi hermana Lili, ¿no? Giancarlo, Yuali, mi hermana Elisa. ¿Y quién más me dijo? Nadie más. Estos. Con ellos tenemos. Y luego así nos vamos, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos vamos a aprender. Si alguien que no pueda porque ya no le funciona muy bien la memorización. No, la memorización. Pues entonces los excusamos. A mí ya ya mi memoria ya me falla. Bueno, ya vamos a acabar antes de que siga regándola yo. Y además todo está grabado, ¿verdad, Marcos? Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Es hermoso, Padre, porque podemos estudiar tu palabra, pero a la vez, al estudiarla nos compromete, porque nos hace ver en el espejo de tu ley cuán transgresores somos. Ayúdanos para entender, Padre, que tú instituiste el 7º día y lo santificaste para dedicarlo a ti. Que sea de tal entendimiento en nuestra mente y corazón que podamos cambiar hábitos, organizar tiempos para que este día sea un día dedicado a ti. Perdónanos cuando no lo hemos hecho, pero ayúdanos, Señor, para librar esa batalla. Te ruego, Padre, que nos dirijas ahora a casa, a todos, que podamos tener un buen descanso. Y como siempre decimos, si tu voluntad es que amanezcamos mañana, que lo amanezcamos sabiendo que también el lunes es día tuyo, te pertenece a ti y tenemos que glorificarte toda la semana. Ayúdanos en eso, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos y sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.